Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. El día de hoy, con la ayuda de Hashem, estamos en la clase número 11, sesión número 11 de esta maravillosa carta, la primera carta del apóstol Pablo, la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 3 y si me acompañan vamos a leer desde el versículo 15. O bueno, desde el 6 vamos a regresarnos a esto que ya explicamos, pero para seguir como en esta parte contextual mejor. Capítulo 3, verso 6, ya prácticamente usted tiene un vistazo mucho más amplio de lo que el apóstol Pablo ha querido decir en estos textos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, es decir, a las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Aquí, al decir esto, el apóstol Pablo está poniendo términos humanos en un contexto en donde la cultura romana es importante, en donde la cultura griega, en donde incluso el mundo judío es importante, para entender esto, porque él dice en términos humanos, no necesariamente está hablando de un término religioso. Y por ejemplo, algo que una vez era sellado, ya no tenía manera de invalidarlo. Eso es importante decirlo. Y por eso es que él usa figuras de ese mundo. Habría que investigar propiamente estas reglas que existían en el mundo de aquella época. Pero creo que el contexto que él presenta es claro al decir: la promesa dada a Abraham no es invalidada por la Torah de Moshe. Eso es importante. Y no debemos decir lo contrario, en el sentido de decir que esto no habla de la ley de Moisés, porque he visto algunos comentaristas de raíces hebreas nuevamente que tratan por todos los medios de justificar todo lo que tenga que ver con la ley de Moisés en esta carta, y no es así. Las cosas son claras. Se está hablando de la Torah de Moisés, que por supuesto es muy importante y que ya hemos hablado de esto, pero el apóstol destaca con toda claridad lo que recibió el Abraham incircunciso, esas promesas que él recibió, la ley que vino después. O sea, tanto podríamos hablar del pacto de la circuncisión, pero en realidad ni siquiera se habla del pacto de la circuncisión, se habla de la ley del Sinai, lo que recibió el pueblo de Israel en Har Sinai. Entonces es importante. Entonces, la Torah no invalida las promesas dadas a Abraham. Y entonces el apóstol pone un ejemplo de ese mundo en donde algo que había sido sellado no había manera de ser removido, ni cambiado, ni modificado, si es que nos enfocamos en la parte legal de aquellos días en el mundo dominado por Roma, recordando que Galacia eran provincias dominadas por los romanos. En el sentido que leemos entonces, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida
ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Mashiach. Realmente este concepto de simiente tiene muchas acepciones, Puede verse desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista grupal, desde algo individual. Y aquí él lo lleva al mundo de lo individual, relacionándolo con el Mashiach, como descendiente de Abraham. Por supuesto, Abraham tuvo muchos más descendientes. Entre ellos, pues está su hijo Yitzhak, está su nieto Jacob, están las 12 tribus, está el pueblo de Israel, hasta llegar a esa parte de la simiente de Abraham singular, única, que en este caso sería el Mashiach. Entonces, en esto se basa el apóstol, es decir, una vez que se manifieste el Mashiach, con todo lo que eso implica, la obra que le fue encomendada, entonces es que esta promesa ha venido a cumplirse. Ha venido el tiempo de la revelación de esa promesa. Por ahí hay un texto bíblico, ahorita que estoy hablando de esto, en donde dice que los patriarcas no conocieron el nombre de Hashem, el nombre de las 4 letras. Y si tú lees toda la Torá y lees los episodios, tanto los seres humanos invocaron el nombre de Hashem, como el mismo Abraham invocó el nombre de Hashem y los patriarcas invocaron el nombre de Hashem. Sin embargo, se le dice esto a Moshe Rabenu, que ellos no conocieron su nombre, y entonces es algo muy raro. Y es algo muy raro porque, como ya vimos, sí conocían el nombre de Hashem. Entonces vienen los comentaristas a decir, ¿por qué el Eterno le dice eso a Moisés? ¿Por qué el Eterno le dice eso a Moisés? Cuando por otro lado vemos que literalmente ellos conocían el nombre de Dios. Lo que se refiere ahí, según algunos comentaristas como Rashi, es que ellos no conocían el tiempo o no conocieron el tiempo del cumplimiento de las promesas. Entonces, el nombre de Hashem, el nombre de las 4 letras, viene a confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Entonces, sí conocían la pronunciación. Por eso, en un estudio que yo mandaba previamente en el grupo sobre los nombres de Dios, mencionaba que no es tanto la importancia, el saber cuál es el nombre de Dios en cuanto a pronunciación se refiere, sino la importancia que hay es el tema de la revelación de ese nombre, de ese atributo, para con la persona. Es decir, conocían el nombre de Dios, mas no conocían la revelación. Y entonces Rashi dice, eso implica que ellos no vieron el cumplimiento de las promesas. Pero parte de esas promesas, el pueblo de Israel, el pueblo de la generación del éxodo de Egipto, y ese pueblo que también entró a poseer la tierra, sí vio el cumplimiento de esas promesas. Entonces esto me recuerda, por eso traje este recuerdo de la Torá en este preciso momento, porque es lo mismo que ha pasado con Mashiach. Si bien Abraham recibió promesa, no vio efectuada esa promesa en los días de su vida. Murió creyendo. ¿Te das cuenta cómo incluso el mismo Abraham muere creyendo en esto? Él no lo vio, él lo vio proféticamente, Baruch Hashem, él vio, incluso podríamos decir, él vio los días del Mashiach proféticamente, pero literalmente en la historia de su vida él no vio esto. Una vez que llegue el Mashiach, estas promesas dadas en el contexto de las naciones, bendeciré en ti a las naciones, y en su estatus de incircunciso, todo esto que recibió, se viene a concretar, esta parte de las naciones se viene a concretar a todas luces con la manifestación del Mashiach y sus efectos, siendo que ahora está disponible para toda carne esta dimensión de la resurrección del Mashiach, del espíritu del Mashiach. Entonces eso vendría a confirmar la promesa hecha a Abraham. Entonces es importante saber esto y notarlo. Entonces dice, ahora bien,
a Abraham, verso 16, fueron hechas las promesas y a su simiente, este es el Mashiach, por eso en Mashiach se cumple la promesa. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, lo cual es Mashiach. Lo que te decía, realmente aquí el apóstol Pablo lo está adecuando a la persona de Mashiach, aunque el concepto este de simiente, como te mencionaba, tiene muchas acepciones, en el sentido de que puede aplicar a hombres, a mujeres, a una persona o a diferentes aspectos. Incluso veremos que va a aplicar a la misma congregación del Mesías que ha salido desde las naciones, es decir, a los creyentes de origen no judío que tienen esta vinculación con las promesas abrámicas, que son importantísimas. Bueno, entonces aquí lo dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es el Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado para con Dios, para con Mashiach, es decir, eso que se dio desde Abraham, la ley que vino 430 años después, y ahí es una cita a Éxodo 12:40, lo cual no nos puede dejar ninguna duda que se refiere a la Torá de Moisés. Es decir, señores, estos textos, esto que vamos a ver, esta lectura que vamos a hacer de los textos que siguen, habla de la Torá de Moisés. No busquemos esquivar los temas pensando que si decimos la Torá de Moisés en el contexto de los Gálatas, malentendido, entonces ya nos metimos en problemas y le damos más oportunidad a esos detractores del judaísmo, de la Torá, de justificar su postura. No, señor, las cosas como son, como las hemos venido explicando. No hay por qué rebuscar, no hay por qué empezar a parafrasear a nuestro estilo, a nuestra comodidad. Las cosas como son. Se está hablando de la Torá de Moisés. Por eso dice esto, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Mashiach, la ley que vino 430 años después, esta es la Torá de Moisés, no lo abroga para invalidar la promesa. Y sabemos que se ha venido hablando ya de la Torá de Moisés por lo que habíamos leído en el verso 10, donde claramente dijo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, tenemos muchos textos en los cuales se habla de la Torá de Moisés y no hay ningún problema si entendemos toda la carta desde su contexto real como lo hemos venido haciendo, sin ningún problema como hemos visto. Bien, entonces dice, porque si la herencia en este sentido es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa y no se invalida. Ahora, hay que decir esto, así como nosotros no podemos hablar de que la Torá que vino después, la Torá del Sinai, no invalida la promesa, tampoco, una vez llegada la promesa, tampoco se invalida la Torá. Tenemos que seguir el mismo criterio. Entonces aquí no cabe esa postura de decir la Torá de Moisés ha sido abolida, ya no es necesario su cumplimiento, el fin de la ley es Cristo, todos estos textos sacados de contexto. No. Lo mismo se aplica. Lo mismo se aplica en este nivel de lo que se llamará Brit Hadashah, el pacto renovado, la nueva alianza, según está escrito en Jeremías 31, y que el mismo Mashiach, cuando participó con sus discípulos en esa cena de Pesaj, y él mencionó cuando tomó la copa después de haber cenado, haciendo alusión en esa copa a la nueva alianza. Eso, hermanos, esto no anula la Torá de Moisés tampoco. Entonces es importante que lo sepamos, y aquí presenta eso. Pero entonces no entendamos esto solamente a nuestra conveniencia, no, esto es en general, esta es una regla que hay que respetar y se debe seguir de esta manera. Entonces, aquí dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué ley estamos hablando? ¿De qué sirve la ley? De la Torá. Fue añadida, y no solo de la Torá, realmente de todo tipo de ley divina,
Es que cuando decimos Torah a veces podemos ser muy técnicos y referirnos a la ley de Moisés, pero dentro de la ley de Moisés también están las leyes universales. Entonces realmente estaríamos hablando de un todo en cuanto a leyes divinas se refiere. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, este es Mashiach, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles esta Torá, en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí hay algo muy importante por lo cual Pablo menciona que Dios es uno, porque en la Torá de Moisés tenemos ciertamente a un mediador, ¿verdad? Que es Moshe Rabenu, pero en este caso de la promesa, es directa la palabra de Hashem hacia Abraham Avinu, es directa la palabra de Hashem, es decir, no pasa por un mediador, no pasa por un Moshe Rabenu, porque ni siquiera existe, pero para que se entienda, y después ese Moshe Rabenu le viene y le trae la palabra a Abraham, y después Abraham le dice algo a Moshe Rabenu, y Moshe va y le dice a Hashem, y así. No, ni siquiera se habla de ángeles, sino el texto de la Torá dice con toda claridad que Hashem le mostró esto y le dijo esto a Abraham. Y esto da como un poquito de fuerza a la postura del apóstol Pablo. Ahora aquí evidentemente cabe mencionar, por lo que él dice, aquí vemos la importancia que tiene la unicidad de Dios para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como buen judío, cree en un solo Dios, no cree en un Dios trino, no cree en un Dios al estilo pagano. Hay un solo Dios, hay un solo Dios. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces hay un solo Dios, y desde ese solo Dios vino la promesa a Abraham. Esto también nos enseña que hay una unificación en el mensaje. Es una unificación en el mensaje. Esa unificación en el mensaje es bien importante porque la unificación del mensaje se cumple en la persona de Mashiach, en todos los sentidos, porque ahora podríamos hablar solamente de los no judíos, de los gentiles, pero la realidad es que el mensaje de redención que se ha venido anunciando durante toda la carta, el mensaje de redención, lo hemos dicho, no excluye a nadie, sino es un solo mensaje. Así como Dios es uno, es un solo mensaje y es una sola revelación de esta Besorá, de este evangelio, si le queremos llamar así, en el cual judíos y no judíos tienen parte. En la Torá de Moshe es algo diferente, hay aspectos diferentes. Por eso yo creo que también muchos intérpretes de esta carta han tratado de mostrar el lado de que ahora sí los gentiles son incluidos porque antes no lo eran, según las leyes divinas, que ahí habría todo un debate, porque realmente la Torá sí da una puerta de acceso al gentil. Lo vamos a ver en esta parashá. En la mañana me contactaba el hermano Giovanni mandándome por ahí un estudio muy bueno, en donde veíamos esos conceptos de la Torá, en donde hay una inclusión de los pueblos, de los no judíos dentro del pueblo de Israel, sin necesidad de ser judíos al 100%, sino en el estado de Ger Toshav, es decir, como extranjeros pero residentes con el pueblo de Israel, con la comunidad de Israel. Entonces, realmente la Torá no cierra las puertas. Ya veíamos Éxodo 12, en donde Hashem dice, quien quiera venir a comer del Corban Pesach, que sea circuncidado. Vemos ahí una puerta abierta. Vemos en la historia bíblica gente conversa, pero también vemos a los extranjeros residentes. Vemos ese concepto de Ger Toshav ahí en las Escrituras. Entonces, realmente no es tanto por esa parte legal, sino es aquí el tema más importante, hermanos, es la revelación del Mashiach, es la Besorá, es eso. Y aquí no hay
No hay acepción de personas. Por eso el mensaje es del Dios único y es un único mensaje, el cual aplica a todos, sin distinción. Ahora, lo que está haciendo el apóstol Pablo es dar una serie de precedentes bíblicos, como ya lo vimos en la clase pasada, para mostrar que también, pues obviamente, el no judío tiene esa parte en la promesa y en la revelación del Mashiach. Por eso él dice, en la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque justo estos falsos maestros no veían a estos no judíos como parte de. Los veían externos, los veían fuera de. Por eso les decían, ¿quieres ser parte de esto? ¿Quieres ser parte de la familia de Abraham el circunciso? Acuérdate que, ese era el discurso, acuérdate que el Mesías es simiente de Abraham, y Abraham se circuncidó, entonces tienes que seguir el mismo camino. Entonces, el apóstol tiene que hacer toda una defensa en base a la Escritura para decir, señores, es en base a la promesa, no es en base ni a la circuncisión, ni en base a la ley de Moisés que vino después, sino es en base a esta promesa en la cual el detonante perfecto es el Mashiach Yeshua. Bueno, dice entonces que Dios es uno. Importante ver en la teología de Pablo esta idea. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿La Torah es contraria a las promesas de Dios? ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Claro, lo que ya vimos. La ley es buena, el problema es el hombre pecador. El problema es el hombre que ha fracasado, y hemos visto y vimos en la clase pasada ese fracaso más que evidente. Entonces, por eso dice, si por la ley se pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, lo que decíamos, y en Romanos va a haber una ampliación. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en el Mesías Yeshua, fuese dada a los creyentes. ¿Te das cuenta cómo el mensaje va para todos los creyentes? No hay acepción de personas en este mensaje. O sea, aquí es para todos, hermanos, es para todos. El Mashiach padeció por todos. Por supuesto, podemos decir primeramente para el judío. ¿Por qué? Porque ¿en dónde conocimos el concepto de Mashiach? ¿Por quién conocimos a los patriarcas? O sea, es evidente que desde el pueblo judío se lanzó esta buena nueva, desde el pueblo judío. Está escrito en Juan 4, la salvación viene de los judíos, por supuesto. Pero eso no excluye, como hemos visto, y no excluye en base a la promesa dada a Abraham, al Abraham incircunciso. Pero lo que nosotros sabemos es que la Torah no puede justificar en la carne. En la carne nadie será justificado porque solamente veremos el error, el señalamiento, el juicio, la maldición, como lo leíamos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y se ha demostrado que el ser humano en toda la historia de Israel, pues ha sido un fracaso. Entonces, por eso dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en el Mesías Yeshua fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese esta fe, es decir, esta manifestación del Mashiach, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, estábamos en este concepto de estar bajo la ley con todo lo que eso implica. Aquí lo puedes ver desde muchas maneras, ya lo hemos explicado. Estar bajo la ley puede significar el simple hecho de tener a la Torah como un medio de autojustificación, tener a la Torah como el medio de justificación que hay, no hay otro, por así decirlo.
También podríamos verlo. Claro, estás expuesto al fracaso evidente en tu carne, estás expuesto al fracaso, pero bueno, lo podemos ver. También podemos, ¿por qué? Por la influencia de la ley del pecado, el Yetzer Hará, todo esto se conjuga, pero al final estábamos bajo la ley, antes de que viniese el Mashiach. Por eso vino el Mashiach, si no, entonces no tiene ningún caso hablar de esto, hermanos. No tendría caso, por eso dice, no tiene caso. Por demás padeció Mashiach. Si por la ley es la justicia, la justificación. Ahora, también quisiera acotar algo. Hay que saber distinguir entre justificación y ser justo. Son cosas diferentes. La justificación es justamente cuando uno está siendo librado del pecado, de la muerte, y ha sido justificado. Y ser justo significa una persona recta, una persona que anda conforme a los mandamientos de Dios. Son cosas que sabemos son diferentes y no podemos confundirnos. Es importante saberlo. Pero bueno, en nuestro contexto, lo que pasa es que mientras el Mashiach no viniera, estábamos bajo la ley. Y entonces había condenación, había esta influencia pecaminosa que nos llevaba a la transgresión de la ley. Pero bueno, estábamos bajo ese esquema. Pero Hashem es bueno y Hashem iba a revelar a su Mashiach para librarnos de este patrón que al final, por nuestra pecaminosidad, por nuestro Yetzer Hará, por nuestra carne, siempre nos conducía al error, al fracaso y al pecado. Creo que eso ya lo hemos entendido perfectamente en la clase pasada. Entonces dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, al final la ley ha servido como un tutor, como un maestro, como un tutor más bien es la expresión más, como un guardián también podría ser, que nos ha llevado a Mashiach. Es decir, la Torah, el propósito de la Torah al final es llevarnos a Mashiach. Y también en Romanos se va a hablar de eso. El propósito de la ley es llevarnos a Mashiach. Ese fue el propósito, uno de los propósitos de la Torah. Llevarnos al Mashiach. Entonces dice aquí, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro cuidador, nuestro guardián, nuestro tutor, para llevarnos a Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mashiach Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí es donde yo me he topado que se ha querido justificar el decir, es que aquí no está hablando de la ley de Moisés, aquí no se está hablando de la Torah. Señores, como hemos dicho, no queramos ayudar al apóstol Pablo. Y fíjense, voy a sacar una paráfrasis que tengo aquí, que digo, qué manera ya de estar cambiando el texto y forzando, con tal de no decir las cosas como son. No sé por qué hay miedo. Y ahí es donde veo yo que muchos le tienen miedo a Gálatas, Muchos le tienen miedo a Gálatas porque lo ven como un documento desafiante y que a veces hace dudar a la gente, pero las cosas son como son. Miren, les voy a enseñar esta paráfrasis que le hacen a estos textos y dices, Dios santo, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, vamos a leer el 3:19. Dice, ¿para qué entonces la ley? Fue dada a causa del rechazo de los gentiles. Ya desde ahí yo digo, ay, ¿de qué están hablando? O sea, ya hay algo, ya se están moviendo por otro lado, no sé, al menos a mí ya me parece que se está forzando mucho el texto. ¿Para qué entonces la ley? Fue dada por causa del rechazo de los gentiles, hasta que viniere la simiente que había sido prometida
y fue promulgada por medio de mensajeros celestiales en manos de un mediador. Y sabido es que el mediador está para servir a dos, pero Dios es uno. La ley entonces es contraria a las promesas, ni se les ocurre esa idea, porque si hubiera existido alguna ley que pudiera garantizar la vida a los gentiles, la justicia de los gentiles hubiese sido incluida entonces en la ley dada específicamente a Israel. ¿Sabes qué me preocupa de este tipo de paráfrasis que se ven muy seductoras y fáciles de resolver, Gálatas? Me preocupa algo mucho y por eso yo no acepto esta paráfrasis. Hay una notita aquí en esta parte donde dice, ¿para qué entonces fue la ley? Fue dada a causa del rechazo de los gentiles. Hay una notita que dice, en el judaísmo se creía que las naciones, antes del nacimiento de Israel, recibieron la oferta de la Torá, pero todos la rechazaron como está escrito. Eso es un midrash. Toda la tierra se llenó de violencia por causa del rechazo de la Torá por parte de los gentiles. Hashem entonces se la dio a Israel, quien dijo, todo lo que Hashem ha dicho haremos y su voz obedeceremos. Entonces aquí lo que quieren presentar en esta paráfrasis es como decirnos, el mensaje es de exclusión a los gentiles. Lo que va a demostrar Pablo es la inclusión, ciertamente, sí, en parte. Pero lo que sucede acá, que a mí me preocupa, es que no ven al pueblo judío en la ecuación. Y eso me preocupa. Porque entonces, ¿qué diremos? ¿El judío sí se justifica por las obras de la ley? Entonces ya perdimos todo lo que ha venido diciendo Pablo. Pablo le está hablando sí a los gentiles, pero también quiere que los maestros estos que están seduciendo a los gentiles escuchen esto, para ver si de algún modo rectifican. O sea, estos maestros se están autojustificando y por eso quieren que los gentiles también sean autojustificados. Entonces, si tú haces caso a esta paráfrasis que ahorita voy a seguir leyendo, que de verdad suena muy seductora y muy fácil de solucionar aparentemente el problema, estás diciendo, el judío ya está completo. El judío, prácticamente estaría diciendo, el judío no necesita la revelación del Mashiach, porque el judío está dentro del pacto. Entonces el judío con la Torah tiene. Y eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Tanto judíos como no judíos, judíos como no judíos, hermanos, ambos somos pecadores. Ambos hemos fracasado. Ambos hemos sido condenados. Es más, hay más, claro, todos, pero hay más tema con los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo está citando la Torá, por ejemplo, ahí cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿A quién se le dijo eso? ¿A los gentiles? No, se le dijo a los judíos. Y Pablo lo pone como un texto. Entonces, señores, no digamos, esto es para la inclusión de los gentiles, mas no representa un mensaje para el pueblo de Israel. Aquí en esta paráfrasis, para allá se está desviando esto. Por eso, estoy leyendo, les voy a decir que estoy leyendo, porque por respeto al libro, el Código Real. Nuevo Testamento, dice, versión textual hebraica. Ya desde que dice versión textual hebraica, ya estamos mal parados. Ya no es confiable este documento. El Código Real de Dan Ben Abraham, D.A. Hayim, aquí se pone. Él tiene por costumbre cambiarse los nombres para vender libros, según de diferentes autores, cuando es el mismo. Y como yo dije, en las preguntas y respuestas, ¿habrá cosas buenas en este documento llamado el Código Real? Seguramente habrá algunas cosas buenas. No digo que no. Se puede tener como un libro de estudio, quizás, pero no me digan que es una versión textual hebraica cuando aquí es una paráfrasis total. Además, ¿dónde están esos manuscritos hebreos de las cartas del apóstol Pablo? Que los manuscritos más antiguos están en griego. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú quieres presentar una versión a modo de paráfrasis, que lo digas con todas sus letras, esta es una paráfrasis, y en algunos textos sí revisamos los originales. En algunos textos controversiales revisamos los textos originales e hicimos este trabajo de corrección y nos basamos en otras versiones
bienvenido, Baruch Hashem, qué bueno. Pero venir a mentirle a la inmensa mayoría de personas que consumieron este producto, yo este trabajo lo tengo desde el 2003, el Código Real. Versión textual hebraica. No hay que mentirle a la gente. Esta es una paráfrasis del doctor Dan Ben Abraham. Y es una paráfrasis. Las cosas como son. Entonces, él una vez escuché que él dijo, esta es una versión dinámica. No, señor, esto ya es una paráfrasis. Una versión dinámica es una nueva versión internacional. Esa sí es una traducción dinámica. Esto ya es un agregado. Fíjense lo que dice. ¿Para qué entonces la ley? Fue dada por causa del rechazo de los gentiles, hasta que viniere la simiente que había sido prometida y fue promulgada por medio de mensajeros celestiales en mano de un mediador. Ya le rompió todo el sentido al texto. Y sabido es que el mediador está para servir a dos, pero Dios es uno. La ley entonces está en contra de las promesas, ni se les ocurra tal idea, porque si hubiera existido alguna ley que pudiera garantizar la vida a los gentiles, la justicia de los gentiles hubiese sido incluida entonces en la ley dada específicamente a Israel. Esta es una paráfrasis, hermanos, por favor. Totalmente es una paráfrasis. Es más, hasta digo, ¿qué versículo está citando? Porque en las versiones más apegadas a los manuscritos más antiguos no vemos eso. Fíjense qué largo se hizo el verso 21. El verso 21 dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y se pasó a una paráfrasis de, la ley entonces está contra las promesas, ni se les ocurra tal idea, porque si hubiera existido alguna ley que pudiera garantizar la vida a los gentiles, la justicia de los gentiles hubiera sido incluida entonces en la ley dada específicamente a Israel. Por supuesto, esta paráfrasis va encauzada a que el apóstol está mostrando la inclusión de Israel, la inclusión de las naciones. Entonces, por eso, aunque esto puede ser muy seductor, tiene un tono, repito, un tono que no necesariamente es correcto, porque te puede llevar a una desviación de pensar que entonces el judío sí ya está, como ya está incluido el judío no tiene problemas, el gentil es el caso exclusivo de la revelación del Mesías. No es así, hermanos, no es así. Vamos a ver qué dice. Pero la Escritura nos encerró a todos bajo pecado, para que la promesa de la vida que viene por la fe obediente en Yeshua el Mashiach fuese dada a los que creyendo obedecen. Y antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles. Fíjate, confinados así para la fe obediente que sería revelada. Así que la ley ha sido nuestro velador legal para indicarnos quién es el Mashiach, a fin de que alcanzar la obediencia. Según aquí en una nota, esto se refiere a las leyes de Noaj. Háganme el favor. Y antes de que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles, confinados así para la fe obediente que sería revelada. Así que la ley ha sido nuestro velador legal, para indicarnos quién es el Mashiach, a fin de alcanzar la bendición de ser declarados justos por la fe obediente. Pero habiendo venido el cumplimiento de la promesa, ya no estáis bajo ese cuidador legal, pues ahora todos vosotros también sois hijos de Dios por vuestra fe obediente en el Mashiach, porque todos los que habéis bajado a las aguas en Mashiach, de la justicia de Mashiach, estáis revestidos, por lo que ser judío o no judío, siervo o esclavo, varón o mujer, no es lo más importante, pues ahora todos sois parte de uno, Mashiach, y si vosotros sois de Mashiach, entonces descendencia de Abraham y herederos del mundo por venir según la promesa. Voy a ver aquí algunos textos del mismo libro
Ya habíamos visto esta parte. Hay otra nota que dice: Pablo, como hemos explicado en los capítulos anteriores, asume la posición del lector y se identifica como si fuera uno de ellos a fin de presentar su argumento. Como ya explicamos, cuando la Torá fue dada en Sinai, por su misma naturaleza y promesa, excluyó a los gentiles, los cuales tuvieron los 7 principios noágicos, como un ayo, hasta que viniese la simiente, esto es Mashiach, quien sacaría a los gentiles del olivo silvestre y los injertaría en el olivo natural, esto es Israel. Ver Romanos 11, 17 al 24. Un tutor y siervo cuidador que impone su dominio sobre el niño para asegurarse que haga lo que tiene que hacer y entregarlo sano y salvo en las manos del maestro. Este siervo enseña, sino cuida, preserva, protege. El que enseña es el maestro, o sea, el Mashiach, quien se encarga de dar toda la interpretación del sentido exacto de cada palabra, letra y figura de la ley divina. Bueno, acá lo que se está diciendo es eso, entonces, que este ayo era la ley de Noaj. La ley de Noaj. Pero una vez que vino el Mashiach, ya no estamos bajo la ley de Noaj, sino ahora hemos recibido ya herencia con los santos, con el pueblo de Israel. Entonces dejamos la ley de Noaj atrás, venimos a Mashiach y entonces sí vamos a observar la ley de Moisés. Aunque no seas judío. Es bonito, es seductor esto. Es seductor. Sin embargo, el problema de este tipo de paráfrasis es que los beneficiados entonces de la obra del Mashiach son los gentiles, no Israel. Es como si Israel no necesitara. Sutilmente, ese es el mensaje que a mí al menos me da este tipo de paráfrasis. Claro, ahora si vamos a ver una paráfrasis cristiana, pues ¿qué te digo, hermano? Ahí te quise presentar una paráfrasis del mundo de las raíces hebreas de un documento sumamente famoso en habla hispana, que es el Código Real, para que pudieras ver el punto de vista de otros maestros que son como muy famosos en este mundo de las raíces hebreas. Pero si yo te pusiera una paráfrasis ahorita, católica, cristiana, olvídate, porque en este momento se dice con toda claridad: señores, miren, ya vino el Mashiach, la ley está abolida, ya quedó atrás, eso ya pasó. Por eso es que bajo esa influencia, aunque hay cosas buenas en este documento, como dije, habrá cosas muy rescatables, yo recomiendo tener estos libros como consulta, realmente como consulta, como estudio. Aunque es muy seductor esto, creo yo, que pierde esta parte de decir: señores, no nos hagamos. El apóstol Pablo está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de las leyes de Noaj. No está hablando de las leyes de Noaj en este sentido de énfasis, ¿no? De salimos de la ley de Noaj para venir a Mashiach, y entonces ahora sí, una vez que venimos a Mashiach, ahora sí podemos dar el salto a Israel sin ser judíos, pero ahora sí podemos cumplir la ley de Moisés, no importa que no tengas circuncisión. Claro, lo que puedas hacer que no afecte la cuestión ritual que obliga que seas judío. Total, es como entrar en un juego, me parece, en una cancha en donde el balón viene de aquí para allá. Yo creo, por lo que hemos visto en clases pasadas y en todo el contexto, que estas palabras de Pablo le hablan a todo mundo, a todo mundo. Y cuando se habla de la ley, se habla justamente de que por la Torah, y ahora si quieres tú verlo desde el punto de vista que sea, pero mientras lo veas desde el punto de vista de la ley divina, es decir, una ley universal o una ley para el pueblo judío, pero sabemos que son leyes divinas, como quieras verlo. La cosa es, hermanos, que todos estábamos en ese sistema, si eras judío o no judío. Hermanos, no recordemos que Adán pecó y se le declaró un juicio de muerte. No recordemos que muchas generaciones, la generación del Mabul, del diluvio, fue también enjuiciada por el pecado que cometió. Y así, y no había Torá. No había Torá, me refiero a la Torá del Sinai. Había una Torá, por supuesto. Dios no puede condenar si no hay un mandamiento. Es decir, la humanidad siempre ha tenido mandamientos, y ahí es donde puedes hablar de las leyes universales o de la ley de la conciencia que Dios ha puesto en las conciencias de todo ser humano. Es decir, no hay exclusión. Por eso en Romanos hay una extensión de este tema diciendo: señores, todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos
de la gloria de Dios. Todos, judíos, no judíos, todos como lo quieras ver. Entonces, yo creo que aquí es ese énfasis el que se hace. Hablando de la Torá, y no tengo problemas en decirlo, dice, de manera que la Torá ha sido nuestro ayo. Y no creo yo que se refiera a la ley de Noaj, este texto, como lo está diciendo el escritor del Código Real, para llevarnos a Mashiach a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque si es así, entonces los judíos, ¿cómo son justificados? Explícame. No sé si me doy a entender. Entonces, si es así, ok, perfecto. Entonces los judíos, ¿dónde quedan? Ellos no tienen que ser justificados por la obra del Mashiach. Entonces, ¿por qué Pablo fue justificado y está predicando ese Mashiach que ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde dejas esos textos? ¿Dónde dejas a Rab Shimon Kef, a Pedro, a Yohanan, a Jacob, a todos aquellos que creyeron en la buena nueva, recibieron sobre ellos la justificación de sus pecados? ¿Dónde los dejas? Yo creo que aquí habla de todo mundo. No es que Pablo se ponga en el lugar de los gentiles y habla como si fuera gentil sin serlo. No, señores, está hablando de todos, judíos y no judíos. Por eso acá va a decir al final, ya no hay diferencia entre judío y griego. Ya no lo hay. Y también dijo acá atrás, Dios es uno. Entonces yo no puedo aceptar al 100%, aunque digo, es muy seductor este texto, y hay cosas que, ok, podríamos sacar y decir, me parece bien, pero, señores, me parece que por justificar y decir que aquí no se habla de la ley de Moisés, tratan de rebuscar las cosas. Habla de cualquier ley, hermano. Sea la ley universal o la ley de Moisés, estábamos bajo ese sistema. Estábamos bajo ese sistema que por nuestros pecados, por nuestro Yetzer Hará, por la influencia del presente siglo malo, fue un sistema que sí, por supuesto, nos ha servido, por supuesto, no decimos que no, por supuesto, es una bendición la Torá es santa, justa y buena, ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos. No es la descalificación de la Torá, es el fracaso del hombre el problema. Es el fracaso del hombre. Entonces, como el hombre fracasa, evidentemente no hay manera de ser justificado por la Torá de Moisés. No hay manera, hermanos. Mashiach murió por nuestros pecados. Y la primera vez que aparece esa revelación de la muerte de Mashiach es en el contexto de Israel, no es en el contexto de los no judíos. Es decir, los primeros en enterarse de la muerte del Mashiach, y ya cuando tuvieron la revelación del Mashiach resucitado y él les explicó que el Mashiach tenía que padecer según las Escrituras, la primera revelación se le dio al pueblo de Israel, no a los no judíos. Por lo tanto, los beneficiados, en primer lugar, en cuanto a conciencia se refiere de saber, de conocer el detalle del asunto, fueron los judíos, no los no judíos. Entonces, los judíos en primer lugar son los que pasaron por este proceso. Ahora lo que está haciendo el apóstol Pablo es incluir en este mensaje de redención que es unificado, un solo Dios, un solo mensaje. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre, lo va a decir en otra de sus cartas. Entonces es un mensaje que ahora sale unificado para los gentiles, en donde se les incluye en este plan de redención. Es que el problema, yo creo, hermanos, es que estamos viendo con los ojos hacia la tierra, no hacia el cielo. Creo que muchos rabinos lo han manifestado y nos han dicho, señores, pongamos la mirada en los mundos superiores. Rabí Shaul lo dijo, mirar hacia arriba, no hacia abajo. Ese es el problema, no estamos entendiendo la obra de Mashiach. Entonces, como no la entendemos, vienen estos maestros que son muy famosos y que tienen miles de seguidores y dicen algo que puede ser
muy peligroso para la comunidad, aunque no lo parezca, aunque haya buena intención, aunque la intención sea buena en cuanto a proteger el honor de la Torá de Moisés. Eso me encanta, el que traten de proteger el honor de la Torá de Moshe, eso me fascina. Yo también soy pro Torá de Moshe, 100%, usted me conoce y ha escuchado las clases. Sin embargo, hermanos, la obra del Mashiach es superior y está anunciada por Moisés, por los profetas y por los escritos. Y la obra de Mashiach no distingue si eres judío o no judío. Es algo que está disponible para todos. Por lo tanto, cualquier ley, volvemos al tema de las obras de la ley, cualquier ley divina, está bien, cualquier ley divina. La ley anterior a la del Sinai o la ley después del evento del Sinai no puede justificar al ser humano, hermanos. Y estábamos en esa condición durante mucho tiempo hasta que fue revelado el Mashiach. Hasta que fue revelado el Mashiach. Y una vez que fue revelado el Mashiach, Él murió por nuestros pecados, por nuestros delitos. Decir lo contrario, ese es el problema, hermanos, que yo veo acá. Decir lo contrario es anular absolutamente la obra del Mashiach. Entonces, llegamos a la conclusión de muchos judíos que no creen en Yeshua. No necesitas a ese falso Mesías llamado Jesús. No necesitas. Con que guardes la Torá de Moisés, estás del otro lado. No necesitas a ningún redentor, no necesitas a alguien que haya muerto por ti, todo ese cuento cristiano y todo ese cuento de las cartas de Pablo. Así de sencillo, hermanos. Por eso yo no acepto estos mensajes. Las cosas como son. Las cosas como son. El Mashiach murió por nuestros pecados. Entonces, una vez que el Mashiach ha muerto por nuestros pecados, nosotros ya no estamos en ese sistema. Ahora, eso anula la ley en ninguna manera, confirma la Torá. Viene el tema de entender el pacto renovado o la nueva alianza, que me gusta más usar pacto renovado o alianza renovada, porque dice Brit Hadashah, no dice como hablando de algo nuevo, sino el concepto es como renuevo, como tú has escuchado que cuando se renueva el ciclo lunar y comienza un mes en el calendario judío, todo el mundo se dice Hodesh Tov, Hodesh Tov. Yo me pregunto, Hodesh Tov, ¿qué significa? Significa que entonces la luna se cayó y apareció una nueva. Es la misma luna, pero se habla de una renovación en el sentido de que la luna se llenó, bajó y otra vez aparece, es la famosa luna nueva. Pero es la misma luna, no es otra. Simplemente hay una renovación, así se manifiesta. La nueva alianza es una renovación sobre lo que ya se había dicho. Y volvemos al tema. Una cosa no anula la otra. Una cosa no anula la otra. Se perfecciona, se amplía por el bien de los que conectan con esta luz. Fíjense lo que dice Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando del pueblo de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Fíjense cómo se está hablando de la Torá de Moisés y el mismo Eterno usa este concepto, que este concepto puede ser relacionado con el texto del apóstol Pablo. Es decir, el hecho de que el apóstol Pablo diga, ya no estamos bajo ese ayo, nunca significa que él esté diciendo, tiren a la basura la Torá. El mismo Eterno aquí lo está diciendo en el 32. Es decir, Pablo habla con voz profética, como lo hizo Jeremías. Es una voz profética la que está hablando. Es el mismo Hashem el que lo está diciendo a través de sus profetas. Dice, repito, no como el pacto que hice con sus padres el día que os tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Hashem, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. La misma idea que habíamos leído en Ezequiel 36, en donde se dijo que vendría un espíritu nuevo, seríamos renovados, se quitaría ese corazón de carne y se pondría un corazón de piedra. Pero te fijas, se está hablando de la Torá, se está hablando de las leyes divinas, escritas en la persona, selladas en la persona, no en tablas de piedra, no en un exterior. Ese es el efecto de los méritos del Mashiach. Sí, estábamos en un sistema en donde la Torá nos condenaba. ¿Por qué? Por nuestra transgresión. Ya leímos Romanos. Nos condenaba la Torá, nos enjuiciaba, nos venía la maldición de la ley. Pero podría decir, no, pues yo no soy judío, yo no tuve que ver, hermano, hay leyes universales, no las olvides. No robar. No robar es un pecado de muerte. El robar, el asesinar, el adulterio, la fornicación, son pecados muy graves, hermano. No se te olvide la idolatría, no se te olvide que son pecados gravísimos por los cuales vino el Mabul, por ejemplo. Entonces no se te olvide eso. Entonces no hay acepción de personas. Todos fracasamos. Sin embargo, Hashem, que es bueno, desde antes de la fundación del mundo, diseñó un plan en donde existiera un redentor, enviado por la mismísima gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por un sistema legal, no. Vino el Mashiach, padece por nosotros, pero bendito sea Hashem, Hashem le resucita. Y nosotros pasamos por ese mismo proceso. Así lo decidió Hashem. Muere Mashiach, ya lo vimos en Romanos, muere nuestro viejo hombre juntamente con Mashiach. Resucita Mashiach, resucitamos en una nueva imagen. Recibimos Ruach HaKodesh, recibimos el Espíritu del Eterno. Un espíritu que ahora en la edad mesiánica está disponible para todas las personas. Bueno, recibimos el Espíritu del Eterno. Consecuencia de recepción del Espíritu de Santidad, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y andaréis en mis caminos. Veíamos Ezequiel. Repitamos esa escritura. 26, Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré la carne, de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, esta nueva alianza profetizada, no se están sacando nada de la manga. El Mashiach y sus apóstoles, nada de la manga, esto es profético. La nueva alianza, Brit Hadashah, pacto renovado, como le quieras llamar, anula las leyes de Moisés, anula las promesas de Abraham, en ninguna manera, las confirma. Entonces, ahora, una vez que viene el Mashiach, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esos sistemas legales en su aspecto de la condenación, en su aspecto de la maldición, en su aspecto de todo eso que nos era contrario, queridos hermanos. Ya no estamos en ese sistema. Ahora estamos en el nivel de la nueva alianza, en el nivel del nuevo hombre, en el nivel de ese nuevo hombre que vive para Dios, que hace la voluntad de Dios, que se aleja del pecado, que la consecuencia de su justificación por gracia, por su fe, lo conduce a andar en los caminos de Dios, no en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, el hecho de que diga, una vez que ha venido el Mashiach, ya no estamos bajo ese ayo. Ciertamente ya no estamos bajo ese nivel, sino estamos en un nivel superior.
lo cual no anula la Torá, sino incluso la confirma de una manera más poderosa en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. Y aquí no hay acepción de personas, hago el énfasis, aquí esto aplica para los judíos y para los no judíos. Y entonces, hermanos, las cosas como son, qué ley de Noaj ni qué nada. Aquí aplica a todos, judíos y no judíos, con la ley que quieras. Repito el texto porque hay cosas que explicar importantes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Claro, ¿por qué? Porque si no hubiera existido este sistema de condenación, de maldición, todas estas cosas, no se podría efectuar la obra del Mashiach. No se hubiera podido efectuar. Baruch Hashem, fue todo un plan, es un plan maravilloso, como de película, hermano. Y es que en realidad es eso. Yo he escuchado al doctor Ketriel decir, la realidad de este mundo es como si fuera una película donde el creador está fuera de la película viendo toda la película y la historia, y nada de lo que sucede ahí le afecta. Claro, él lo decía en otros contextos, pero esta es la realidad, hermanos. Es una cosa tan maravillosa que planeó el Eterno, y que proféticamente estos hombres entendieron todo ese plan, todo ese caminar del pueblo de Israel, la revelación de la Torá, lo que dijeron los profetas, todo ese desarrollo hasta llegar al Mashiach, y entonces entender a todas luces lo que estaba sucediendo acá. Era necesario ese sistema, es necesaria esa Torá para anunciar, para declarar al hombre pecador. Es increíble, hermanos. Y sentenciarlo. Por eso murió Mashiach. Entonces nos dice, si de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya entendimos un poco de qué se trata esto. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías, Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados de Mashiach estáis revestidos. ¿Te das cuenta? Es el nivel de la nueva alianza. Estás revestido de Mashiach, eres un nuevo hombre. La Torah ya no es externa a ti. Ya no cumples la Torah en el poder de tu fuerza, sino en el poder del Espíritu, en el Mashiach que vive en ti. Ya no hay judío ni griego, y bueno, vamos a explicar esto. Pero antes de ir a esto, me gustaría darle una lectura, porque este texto del 28 es sumamente importante. No sé si nos dé tiempo, pero me gustaría darle una lectura a Efesios, que es muy parecido también. Efesios, el apóstol Pablo en sus cartas va a decir, señores, les tengo que repetir cosas que les he dicho, pero es necesario. Estos temas, hermanos, los tenemos que estar repitiendo una y otra vez hasta que la congregación tenga claro esto. Por eso yo animo a todos a que estén leyendo los escritos mesiánicos. Es más importante, hermano, que estudies esto, que lo entiendas bien, a que estés comprando libros de Kabbalah que ni entiendes. Te lo digo en serio. Y yo no soy detractor de la Kabbalah, y me conocen y me gusta, y tengo muchos libros. Tenemos el Zohar HaKadosh completo y tenemos libros, y qué bonito, hermano, pero esto es más importante. Esto es más importante que el Talmud, que cualquier libro judío, hermanos, en donde vas a poder aprender muchísimo, y Baruch Hashem. Pero si no estudias esas cosas a la luz de la revelación del Mashiach resucitado y los efectos de esa obra en ti, hermano, estás perdido, te estás regresando. Esto es 1000 veces más grande que cualquier libro judío. Así te lo digo. Entonces hay que estudiar, hay que comernos las palabras de Pablo, hay que comernos los evangelios, hay que comernos todos los escritos mesiánicos. Incluso si podemos memorizarlo, hagámoslo. Pero lo más importante, vivamos ese nivel de vida. Fíjense lo que dice Efesios, hermanos, para que entendamos esto maravilloso. Cómo no hay exclusión, cómo el mensaje es tanto para los judíos como para los no judíos. Aquí el mensaje es igual en cuanto a temas de la revelación del Mashiach. Ya en el capítulo en el verso que te digo que hay que poner mucha atención, ahí vamos a entender cosas ya de este mundo físico. Vamos a ver cosas del mundo espiritual, por supuesto, que es lo importante, pero seguimos plantados en este mundo físico y tenemos que saber cómo proceder.
¿Cómo proceder? Que ese es otro tema bien interesante. Fíjense lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón. Estoy leyendo el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Este texto lo puedes relacionar con el texto de Gálatas, que dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach. Toda esta revelación que está dando el apóstol Pablo no es dicho con miras a modificar tu etnia en este mundo físico. No es este texto dado con miras a que cambies tu identidad en este mundo. Esto que dice el apóstol, en primer lugar, hermano, tiene un efecto en los mundos espirituales. Por eso hacemos mucho énfasis, ya no es en la carne, es en el nivel del espíritu. Por eso hemos venido haciendo ese énfasis. Y aquí en Efesios, con toda la claridad del mundo, se nos enseña eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en el Mesías. Entonces, cuando estudiemos las cartas del apóstol Pablo, en esta de Gálatas, es que de verdad, Pablo es un desafío, hermanos, es un desafío. Cuando estudiemos a Pablo, tenemos que saber distinguir cuando el apóstol Pablo primero te está hablando de cosas quizás muy en el nivel físico y de repente ya lo tienes en los cielos a Pablo. Y luego él no te da espacio para que sepas distinguir los cambios que él hace de mundos, para que de alguna manera me entiendas. Él de repente dice, no te circuncides, y de repente te dice, tu circuncisión es la circuncisión espiritual. ¿Cómo vas a entender esas cosas? Claro, cuando él está hablando de no te circuncides, lo hace en un tema totalmente físico. Pero después habla de una circuncisión, y esa circuncisión es vista desde los mundos espirituales, no es vista desde tu circuncisión física. Y así va a ir cambiando él. Por ejemplo, en este Gálatas complicado, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, es decir, sabemos que la Tevilá apunta a la obra, a la muerte del Mashiach y a su resurrección, de Mashiach estáis revestidos. Perfecto, es decir, del Mesías estáis revestido. Ahora, perdón que vaya saltando así, pero es que se me vienen ideas. Aquí hay algo importante a saber. Del Mashiach estáis revestidos. ¿Por qué el Mashiach y no Moisés, por ejemplo? ¿Por qué el Mashiach y no la Torah de Moisés? Aquí volvemos a ver esta superioridad. ¿Por qué Mashiach es el centro y no Moisés, Moshe Rabenu? La Torah de Moisés. Con eso tienes, no necesitas a este hombre llamado Yeshua. Hermanos, la gran diferencia es que estamos hablando de el primer ser humano en ser resucitado de los muertos para nunca morir. Ahí está el tikkun completo, ahí está la rectificación completa de Adama, Rishon y toda esa humanidad pecadora. Alguien mortal no puede redimir. No puede redimir a alguien mortal. Desde la inmortalidad del Mashiach es que esa luz se nos revela. Y es que viene ese poder del mundo venidero, no de este mundo presente. En este mundo presente estamos fritos. Ve cómo está ahorita la humanidad por un pequeño virus. Estamos fritos desde el punto de vista que lo quieras ver. Pero este hombre, llamado Yeshua, el Mesías, es un hombre de otra creación, de otro nivel, de otro mundo, del mundo venidero. Entonces, desde eso, nosotros nos beneficiamos, hermanos. Desde eso,
maravilloso, desde esa imagen maravillosa de un ser humano totalmente alejado de esta influencia, de esta maldición, de esta tierra, que incluso Hashem maldijo a la tierra. El Mashiach está en otro nivel, está en otro lugar. Por eso también el ocultamiento de Mashiach. Entonces necesitamos, esa es la gran diferencia entre Yeshua y Moshe, que Moshe está muerto. Mashiach, Yeshua, no. Será en el mismo poder del resucitado Yeshua que Moshe se va a levantar de entre los muertos. Será desde el Mashiach que todo hombre se levantará de los muertos. ¿Por qué? Porque en él está esa vida indestructible, el poder de una vida indestructible se manifiesta desde él. La santidad, el apego a Hashem, la divinidad, todos estos conceptos desde el Mashiach han sido revelados, pero en su imagen de un hombre resucitado. Entonces, nosotros, hermanos, que hemos creído, es un tema de creencia, no es un tema de observancia. Nosotros que hemos creído en esto, porque se requiere fe para creer en esto, no me digas que no, porque aquí podría salir un escéptico a decirte, pues yo no veo a ese Yeshua, ¿dónde está? Muéstramelo. Al puro estilo Rabí Shaul, cuando comenzó a perseguir a la congregación, ¿de qué me hablan? ¿De un Mesías muerto? No les creo, es un camino de herejía este. Este es un asunto de mucha fe, hermanos. Y tenemos que creer en esto. Tenemos que creer en esto. Y entonces, el apóstol Pablo comienza a hablar de temas superiores, hermanos. Esto que yo te estoy diciendo pareciera una locura. Y ciertamente hay cosas que son consideradas locura para muchos. Por eso es que esta es una palabra muy dura. Cuando en el verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua, en ese nuevo hombre resucitado, que está en los mundos espirituales. Y bueno, termina diciendo, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, que era lo que nos venía diciendo, que es a través de la promesa de Abraham. Y herederos según la promesa. Somos herederos de esa promesa. Pero si te fijas, hermano, es una palabra dura, más para el pueblo judío. Por eso muchos eran detractores del apóstol Pablo. ¿Cómo que somos uno? ¿De qué me hablas? Si hay una distinción. ¿No acaso hasta en la actualidad se hace las ceremonias de Havdalah? De separación entre lo sagrado y lo profano, en donde dice que Dios ha hecho una distinción entre Israel y las naciones. ¿De qué me vienes a hablar, rabino loco llamado Pablo de Tarso? ¿De qué me vienes a hablar? ¿Que somos uno? Estás loco. Ellos son goyim, son gentiles. Nosotros somos la circuncisión, somos judíos. A nosotros se nos dio esta revelación. ¿De qué me hablas con eso de que somos uno? Esta es una locura. Vista desde un punto de vista físico. Visto desde un punto de vista físico, es una locura decir que ya no hay hombre ni mujer. ¿De qué me hablas? Es decir, estás haciendo estás homologando la sexualidad, Pablo. Es decir, un hombre puede estar con un hombre y una mujer con una mujer porque ya no hay diferencias. ¿De qué me hablas, Pablo? ¿De que ya no hay esclavo y libre? Yo veo a un esclavo ahí. Pablo, ¿cómo puedes hablar de esto cuando le escribes una carta a Filemón y le dices que recibas como esclavo, como hermano a este hombre, no como esclavo? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Estoy aquí en Filemón para recordar eso. ¿Cómo dices, mi queridísimo apóstol Pablo, rabino Pablo, que no existe esclavitud si tú mismo recibiste a un esclavo que se escapó de casa de Filemón y le escribes una carta para que lo vuelva a recibir? ¿De qué me hablas?
Estás loco, Pablo, ¿cómo que ya no existe esclavo? Ya no hay diferencia entre esclavos y libres, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, ya no hay diferencia entre judíos y no judíos. ¿De qué me hablas? Hermano, en estos momentos Pablo no está hablando de este mundo físico, Pablo está hablando del mundo venidero. Pablo está hablando del mundo venidero proyectado desde el Mashiach Yeshua, el único hombre que ha sido resucitado por Hashem para no morir jamás. Y que está sentado a su diestra, el único. Y desde él, apegados a eso, en esa creencia de decir, yo creo que ese Mashiach existió. Además, nuestra fe es más grande que la de estos hombres, hermanos. Nosotros no vimos nada de esto. Pero el Espíritu que está en nosotros da testimonio de que esto es cierto. El Espíritu mismo da testimonio de que esto es cierto. Hermanos, estamos tan lejanos de esta época que hoy es para admirar. Y quiero felicitarlos a todos ustedes que creen en el Mesías Yeshua, porque es un asunto de fe muy grande. Porque nosotros no vimos nada de esto, nosotros no estuvimos en esa generación. Al menos Pablo conoció a Pedro, conoció a esos discípulos que testificaron. Pablo dice, a mí se me apareció el Mashiach y me transformó. Esa generación. Pero han pasado tantos años y nosotros seguimos creyendo. ¿Y sabes por qué creemos? No por lo que somos en este mundo físico, sino por aquello que se revela desde el cielo hacia nosotros a través del Espíritu, y eso da testimonio y eso nos hace creer. Esa es la fuerza que tenemos para creer. No es ninguna observancia, hermanos, no es ninguna observancia de ningún tipo de ley. Por supuesto, como hemos sido justificados, como hemos recibido esa herencia, como hemos recibido el poder de la resurrección, pues obviamente nos conducimos en base a la Torá, en base a las cosas que Hashem nos impulsa por su propio espíritu a realizar. Entonces hay que entender muy bien, querido hermano, al apóstol Pablo cuando lo estudiemos. Porque aquí entonces hay un grave problema, que no sabemos diferenciar cuando Pablo habla del mundo de arriba, del mundo venidero, y cuando Pablo habla de este mundo físico. Entonces aquí hay gente que se ha ido a esa confusión. Ya no hay judío ni griego. Entonces viene el no judío y se siente más que su hermano judío. Viene a usurpar la identidad judía. O en este caso el tema de varón y mujer, que puede llevar a una confusión tremenda si lo aterrizas al mundo físico y decir, bueno, entonces no hay diferencias. Hagamos el amor todos juntos, no hay diferencias. Si me enamoro de un hombre, total, somos uno en el Mashiach, no pasa nada. Es una locura. ¿Quién va a pensar eso? Eso está contrario a las Escrituras, contrario al carácter del Mashiach. Eso es ilógico, no podemos pensar así. Entonces tenemos que saber diferenciar los mundos. Los mundos. Recuerden lo que dice Efesios, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. En el Mesías. Y entonces, una vez que nosotros sepamos distinguir esto, vamos a entender perfectamente por qué en algunas ocasiones Pablo es muy contundente en decir, no te circuncides, quédate así. O va a dar concesiones en cuanto a ciertas leyes para con los no judíos, va a ser más flexible o va a ser estricto y no le va a aplicar las leyes que le aplican a los judíos. Y por otro lado lo tenemos observando la Torá, lo tenemos haciendo sacrificios en el templo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que saber distinguir entre este mundo, el Olam Hasia, el mundo físico, y los mundos superiores. O, si quieres verlo también de esta manera, el mundo venidero. Y desde ahí recibimos de Mashiach. Pero eso no significa, hermanos, que ahora yo voy a usurpar el lugar de Israel. Israel tiene su identidad muy, muy, muy delineada, muy específica, que Dios le dio y que Hashem los ayude y ellos seguirán.
cumpliendo mandamientos, observando todo lo que Hashem les ha otorgado. Y nosotros, los no judíos, tenemos nuestros mandamientos y podemos ser guiados por el Espíritu a guardar más mandamientos, no estancarnos en los mandamientos universales y decir, bueno, pues estas son las leyes universales que cualquier ser humano las puede guardar, listo, con eso me conformo. El Espíritu te va a ir indicando y te va a ir mostrando otros mandamientos, pero lo vas a hacer en el poder del Espíritu, no en el poder de la carne. Pero sigue siendo no judío, étnicamente hablando, físicamente hablando, esa es tu identidad. Pero tienes una identidad superior y ese es en Mashiach, en los mundos superiores. En esos mundos superiores, habiendo recibido esta gracia, habiendo recibido este mensaje, no hay diferencia entre judío y griego. Allá arriba, ese es el problema. Y yo creo que por no entender este tema, por eso tienes a mucha gente ahora queriendo ser judía o diciendo yo soy de esta tribu y mis abuelitos fueron y yo tengo sangre judía y que no sé qué. ¿Por qué? Porque como no has entendido quién eres en los mundos superiores, en los bienes venideros, no has entendido quién eres, estás aferrado a una identidad física que de nada aprovecha en realidad. Sí, por supuesto. ¿Qué ventaja tiene pues un judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dicen Romanos, el mismo apóstol lo responde. ¿De qué aprovecha? En todo sentido. En todo sentido, es decir, él mismo dice, qué bueno, el pueblo judío es el pueblo de Dios, es la nación sacerdotal, el pueblo escogido, y hay una gran distinción, cosa que nosotros no podemos anular. Pero hermano, el problema es que el gentil hoy no se ve en los mundos espirituales. Mira hacia abajo, quiere buscar una identidad de este mundo que terminará siendo totalmente transformado por el poder del mundo venidero. El mundo de la mentira, le dicen los rabinos. El mundo de la ilusión. El presente siglo malo, le dijo el apóstol Pablo, lo dijo en su carta. La próxima clase, porque ya no puedo dar tantos detalles, porque sí sería quedarnos un buen rato más, vamos a retomar desde ese texto de Gálatas 3:28 y vamos a ir explicando más a detalle, pero prácticamente ya te he dicho, saber diferenciar la obra maravillosa en el nivel del espíritu. ¿Por qué? Porque seguimos plantados en este mundo, hermanos. Cuando resucitemos ya, esa es otra historia. Mientras estemos en este mundo, tienes que respetar por un lado la identidad que tienes. Por eso Pablo, ahí sí ves que hace distinción entre judíos y no judíos. Yo soy apóstol a los gentiles, dice. Entonces, desde este plano físico, por supuesto, hay diferencias. Diferencia entre hombre y mujer, diferencia entre esclavos y libres en ese contexto histórico, diferencia entre judíos y no judíos. Entonces, el hecho de que un judío recite la verajá de la Abdalá, diciendo que has hecho una distinción entre Israel y las naciones, Baruch Hashem, que bueno, está bien que lo hagan, porque es cierto. Pero en el Mesías, en el mundo de arriba, en los mundos superiores o en los lugares celestiales, si te gusta más esa traducción clásica, somos uno. Todos los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Mashiach, somos uno, hermano. Entonces es increíble que estés buscando otra identidad. Ese es el problema. Hoy es el problema de los Gálatas, sigue existiendo. Gente que quiere ser judía, gente que quiere ser Israel, para entonces sí estar completo. No estoy completo, me hace falta, necesito circuncidarme y todo ese cuento que creo que ya lo hemos discutido mucho. Entonces yo espero que el día de hoy hayamos tenido claridad a algo que prácticamente ya yo se los dije hace 2 clases. Esto ya se resolvió, hermanos. Es cuestión nada más de ir leyendo y darle seguimiento a las palabras de Pablo y
claro, ir viendo nuevos temas como este. Este va a ser importante, este va a ser muy importante, que ya estamos dando un contexto, pero la próxima clase voy a profundizar más en él. Entonces, por el momento, esto sería todo y muchísimas gracias por haberse conectado.